Hola a todos, mi nombre es Pedro Camacho y dentro del curso de iniciación a Java estamos en el bloque de arrays y strings. Como parte final de este bloque vamos a hacer un ejercicio que va a combinar el uso de arrays y strings. Además, este vídeo vamos a conocer la página de Acepta el reto, interesante propuesta de ejercicios. Conoceremos también el algoritmo de divide y vencerás, los problemas de las listas circulares y todo ello lo veremos en la resolución de un problema. Bien, pues esta es la página web de Acepta el reto, que tiene multitud de interesantes problemas e incluso los podéis encontrar categorizados por diferentes estructuras, por ejemplo estructuras de datos que vienen muy bien para practicar los arrays y los strings. En concreto os dejo el enunciado del problema 364, que ha sido la inspiración para hacer este vídeo. En este problema lo que se nos indica es que tenemos que convertir una frase o una serie de frases en una especie de codificación, donde a cada letra tendremos que convertirla en la siguiente. Es decir, la letra donde encontremos una A habrá que poner una B, donde encontremos una B habrá que poner una C, y donde encontremos una Z habrá que poner una A. Y esto es lo que nos va a hacer necesitar las listas circulares. El algoritmo divide y vencerás es una interesante propuesta algorítmica para resolver problemas. Este algoritmo, según la Wikipedia, proviene de la cultura popular y hace referencia a un refrán que implica resolver un problema difícil dividiéndolo en partes más pequeñas, tantas veces como sea necesario, hasta que la resolución de cada una de esas partes se torne obvia. Esta es una técnica de los algoritmos, es muy eficiente y es útil para casi cualquier tipo de problema. Vemos, por ejemplo, ahí que si tenemos que resolver un problema más grande, pues lo que vamos a ir dividiéndolo en esas piezas como si fuera un Lego y resolviendo cada uno de los problemas en particular. Cuenta la leyenda que el origen de esta estrategia proviene de un antiguo guerrero que fue capaz de vencer a un ejército entero. En lugar de enfrentarse directamente a él, pues también, aparte de ser guerrero, era un buen corredor y salió corriendo. El ejército fue detrás de él y al cabo de muchos kilómetros, pues el ejército se fue diferenciando, se fueron separando los guerreros que corrían más al principio, los que eran más lentos al final, y él lo que fue haciendo es parándose y enfrentándose a cada uno de ellos por separado y seguía corriendo. Esto lo hizo hasta que acabó venciéndolos a todos. Bueno, hay también referencias de que Julio César y Napoleón, como estrategas de la guerra, pues también lo utilizaron. En nuestro caso lo vamos a aplicar para convertir una frase, y lo que haremos será ir dividiendo esa frase primero en palabras, y cada una de esas palabras lo que haremos será dividirlas en letras, y finalmente aplicaremos el algoritmo a cada una de las letras. El problema de las listas circulares. Las listas circulares es un problema muy habitual en informática, y en nuestro caso pues también lo tenemos aquí representado en este ejercicio. Si nos imaginamos la lista de las letras A, B, C, lo que tendremos que hacer es ir calculando la siguiente, es decir, de la A a la B a la C y así sucesivamente. Pero además, y aquí la importancia, si llegamos a la Z tendremos que devolver la A, y de ahí la circularidad de esta lista. Si esto lo pasamos a códigos ASCII, cada representación de esa letra tiene su correspondiente número en ASCII, que es el que tenéis ahí. Es decir, a la A mayúscula le corresponde el texto numérico ASCII 65 y así sucesivamente hasta la 90. Bueno, pero trabajar con ese tipo de números es más complicado. Si restamos a toda esta lista de números 65, nos va a quedar esta lista que es mucho más manejable desde el punto de vista informático, es decir, desde la 0 hasta la 25, con un total de 26 elementos, que sería el rango de letras anglosajonas, ¿no? Porque no incluimos la ñ y demás. ¿Cuál es la importancia de esto? Bueno, pues el que la operación de elemento siguiente sería la que tenéis ahí, es decir, el elemento más 1, pero luego hay que utilizar la división entera entre el rango de elementos posibles. Si yo divido el 2 entre 26, me va a seguir dando un 2, pero si yo dividiera 26, que sería el elemento siguiente a 25, entre 26, pues me va a dar 0,
porque no tendría resto esa división, y así sucesivamente. Esto es muy muy interesante y se aplica en muchos lugares. Nosotros lo vamos a aplicar a nuestro problema. Y visto lo anterior, vamos a ir a la resolución de un problema. He creado este ejercicio en Eclipse, en Java, para ir viendo cómo resolver este problema dividiéndolo en partes. Bien, dentro del main tengo las tres partes clásicas de todo programa: entrada e inicialización, proceso y salida. En la parte de entrada pues he creado ahí un string con el abecedario para ver si soy capaz de codificar este abecedario poniendo cada una de sus letras en la letra siguiente. Luego tengo la variable frase codificada, que será la que sacaré en la salida. Y en el proceso, fijaros que lo que voy a hacer es ir en un primer momento dividiendo con ese método split que ya conocemos una frase por espacios en cada una de sus palabras, y esto me lo va a devolver en un array de strings. Este array de strings lo voy a recorrer con un for, como ya hemos hecho en otras ocasiones, y lo que voy a ir haciendo, fijaros, es que la frase codificada será la concatenación de cada una de las palabras convertidas que me devuelva ese método de convierte palabra. Si yo me voy ahora a convierte palabra, pues lo que veré ahí en este método que he creado, esta es la primera división de divide y vencerás del algoritmo, es que lo que yo me voy a fijar es convertir cada una de las palabras por separado. Esto lo voy a hacer en este método, que tiene un parámetro que es una palabra, y el string que va a devolver lo voy a inicializar a comillas comillas. Bien, lo que voy a hacer en el siguiente for es recorrer cada una de las letras que contiene esa palabra. Ya conocemos el método char at, que nos va a devolver el carácter que se encuentra en una determinada posición, y con ese for voy a ir recorriéndolo. Bueno, pues lo que voy a hacer es que lo que voy a devolver es la conversión de cada una de esas letras, y aquí otra vez vuelvo a aplicar el algoritmo de divide y vencerás. Voy a ver qué tengo que hacer en la conversión de una letra. Eso está implementado en este método que tenéis ahí, donde lo que veis son las operaciones que hemos visto en la parte de teoría. Es decir, el rango total de letras sería restar la letra Z a la letra A. Recordad que hay una similitud entre los char y los int. El rango es un int, pero el char, la representación de la Z, sería la 90, y la representación de la A sería el 65. Tengo que sumarle 1 porque el 0 también cuenta, entonces serían las 26 letras lo que tendría en este rango, y la siguiente letra sería la letra a la que le resto la A para restarle 65 más 1. Y luego en la siguiente letra en una lista circular sería la operación de la división, el resto de la división entera, que es el tanto por ciento. Finalmente lo que voy a devolver es el char de todo lo anterior, es decir, en la siguiente circular le tengo que volver a sumar la A para volver a poner el carácter ASCII correspondiente, y todo esto lo convierto con este casting, este char, al tipo correspondiente, que es el que devuelvo. Bien, vamos a ejecutarlo para comprobar que esto funciona. Y vemos que efectivamente la primera letra, que era la A, se ha convertido en la B, y así sucesivamente todas, y daros cuenta de la importancia de la Z. La Z se va a convertir en la A, ¿vale? Y tendríamos ahí comprobado que es muchísimo más sencillo resolver un problema grande en muchos problemas pequeñitos, y esto es un algoritmo que os recomiendo que utilicéis siempre. Bueno, esta es la base de la resolución del problema de acepta el reto. No quiero resolverlo completo para que podáis hacerlo vosotros, pero la parte más complicada es la que estaría implementada en este convierte letra. Si esto lo utilizáis para resolver el problema de acepta el reto, pues probablemente tengáis bastante éxito. En este vídeo hemos conocido la página de Acepta el reto, muy interesante propuesta de ejercicios, el algoritmo de divide y vencerás, las listas circulares, y todo ello lo hemos aplicado a un problema real en Java. Un saludo.